nos adentraremos en una de las historias más intrigantes y, francamente, a veces desconcertantes, de la Biblia. La historia de Gomer, la enigmática esposa del profeta Oseas. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios le ordenaría a un hombre como Oseas casarse con alguien como Gomer, o qué mensaje pretendía transmitir esta unión tan poco convencional, estás en el lugar correcto. Prepárate para un viaje que abarca la historia antigua, las tradiciones culturales y algunas teorías reveladoras que siguen generando debate incluso hoy en día. Pongamos el escenario. Estamos hablando de eventos que tuvieron lugar en el Israel antiguo durante el siglo VIII a.C., un periodo lleno de agitación política, alianzas cambiantes y confusión espiritual. En medio de todo esto, surge el profeta Oseas con un mensaje de advertencia y esperanza. Su vida personal no estaba separada de su misión profética. Más bien, su matrimonio con Gomer estaba destinado a ser un símbolo viviente de la relación de Israel con Dios. No se trataba solo de romance o preferencias personales. Fue un acto deliberado, orquestado divinamente, diseñado para ilustrar el dolor de la traición y la promesa de la redención. Hoy exploraremos cada faceta de esta historia, el trasfondo histórico y cultural. ¿Por qué Dios ordenó este matrimonio? ¿Quién era realmente Gomer? Y los poderosos mensajes simbólicos detrás de su turbulenta relación. También relacionaremos estos temas antiguos con cuestiones modernas como la confianza, la traición y el perdón. Así que, ya seas estudiante de historia bíblica o alguien que busca reflexiones sobre el amor y la redención, quédate con nosotros, porque esta historia tiene algo para todos. Antes de empezar, tómate un momento para darle me gusta a este video. Suscríbete si aún no lo has hecho y deja tus comentarios debajo. Tu retroalimentación nos ayuda a crear más contenido como este. Ahora, vamos a sumergirnos de lleno. Para entender de verdad la historia de Oseas y Gomer, primero tenemos que retroceder en el tiempo. Imagina el Israel antiguo durante el siglo VIII a.C., una época marcada por la inestabilidad, la incertidumbre y un cambio profundo. Israel se encontraba atrapado entre poderosos imperios y gobernantes locales, cada uno con sus propias agendas e ideologías. En un entorno tan turbulento, el pueblo luchaba no solo con desafíos políticos y económicos, sino también con dilemas espirituales. En el antiguo Cercano Oriente, la forma de vida era drásticamente diferente a la nuestra. La religión no era simplemente un asunto privado, estaba profundamente entrelazada con cada aspecto de la existencia. El culto público, las alianzas familiares e incluso las decisiones políticas se veían influidos por creencias y rituales religiosos. Era un mundo en el que cada acción tenía un significado simbólico y nada era solo personal. Oseas, uno de los profetas más destacados de esa época, no era ajeno a estos desafíos. Fue testigo de primera mano de las consecuencias de la desviación espiritual de Israel, un pueblo que se alejaba una y otra vez del pacto que tenía con Dios al adoptar la idolatría y otras prácticas prohibidas. Fue en este contexto que Oseas recibió su comisión divina, una que cambiaría la forma en que pensamos sobre el amor, la lealtad y el perdón. En una sociedad donde los matrimonios a menudo se concertaban por razones políticas y económicas, los sentimientos personales a veces ocupaban un segundo plano. Las familias utilizaban el matrimonio como medio para asegurar alianzas, construir riqueza o fortalecer su posición social. Las mujeres, en particular, tenían derechos muy limitados y con frecuencia eran vistas como extensiones de sus familias, más que como individuos independientes. En este complejo tapiz social, la vida personal de Oseas se convirtió en una declaración pública, un drama en desarrollo que pretendía simbolizar algo mucho más grande que un solo matrimonio. El entorno histórico y cultural del Israel antiguo
es esencial para entender la naturaleza radical del matrimonio de Oseas con Gomer. Esta era una época en la que incluso la decisión personal más pequeña podía tener un inmenso peso simbólico. Cada acto, cada palabra y cada gesto estaba cargado de significado, algo que se hace evidente de inmediato al examinar la historia de Oseas y su enigmática esposa, Gomer. Ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿Por qué Dios le ordenó a Oseas casarse con Gomer? Esta no es una decisión que tenga sentido según los estándares actuales. Imagina que te dijeran que debes casarte con alguien que, según la sabiduría convencional, podría no parecer la pareja ideal. Sin embargo, para Oseas, no se trataba de un deseo personal, sino de cumplir con un propósito divino. Según el libro de Oseas, Dios instruyó al profeta a tomar a Gomer por esposa. No fue un capricho divino al azar, sino un acto cuidadosamente elegido para servir como una parábola viviente. Así como un esposo puede experimentar el profundo dolor de la traición cuando su esposa le es infiel, así también Dios sentía la angustia por las repetidas infidelidades de Israel. El pueblo de Israel, como una esposa descarriada, se había apartado de su pacto con Dios al adorar ídolos y participar en prácticas ajenas a su herencia espiritual. El matrimonio de Oseas con Gomer era un símbolo dramático y público, un espejo que reflejaba la relación rota entre Dios y su pueblo. Su propósito era impactar, inquietar y, en última instancia, despertar a la nación ante la gravedad de su infidelidad espiritual. Al asumir este doloroso desafío personal, Oseas no solo cumplía su misión profética, sino que personificaba la naturaleza misma del perdón divino. Su vida se convirtió en un testimonio constante de la idea de que, sin importar cuán profunda sea la traición, siempre existe la posibilidad de la redención. Este mandato divino es tan desconcertante como profundo. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué Dios elegiría un camino tan poco convencional y doloroso para enviar su mensaje? La respuesta se encuentra en la naturaleza radical del amor de Dios. Es un amor que no simplemente borra los errores o pasa por alto los agravios, los enfrenta de frente y ofrece un camino hacia la sanación. El matrimonio de Oseas estaba destinado a ser un símbolo viviente de este poder transformador, un recordatorio de que, incluso ante el fracaso humano, la gracia divina siempre está disponible. Si lo piensas, la decisión de Oseas de amar a Gomer a pesar de todo es una declaración poderosa. Nos reta a replantearnos lo que significa amar incondicionalmente. Nos muestra que el amor verdadero no se define por la ausencia de traición ni por la perfección de la otra persona. Más bien, se define por la disposición a perdonar y a seguir adelante, incluso cuando el dolor es abrumador. Entonces, ¿quién era exactamente Gomer? La Biblia nos da solo algunos destellos de su vida, lo que ha llevado a debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos textos antiguos la describen como una mujer de reputación cuestionable, alguien propensa a la infidelidad. Otros sugieren que quizá fue víctima de las duras circunstancias de su tiempo, una mujer cuyas elecciones se veían muy limitadas por las rígidas estructuras sociales y económicas del Israel antiguo. Uno de los aspectos más fascinantes del personaje de Gomer es la ambigüedad que rodea su identidad. ¿Fue una esposa literalmente infiel? ¿O quizá representaba simbólicamente al propio Israel, una nación que había roto repetidamente su pacto con Dios? Algunos eruditos modernos incluso sostienen que su nombre, Gomer, conlleva un peso simbólico significativo. Hay quienes interpretan el nombre como plenitud o perfección, lo cual resulta irónico dada la naturaleza turbulenta de su vida. Otros sugieren que su nombre podría estar vinculado a la idea de estar agotada o terminada, aludiendo al costo emocional y espiritual de sus acciones.
Existen múltiples formas de ver el papel de Gomer en la historia de Oseas. Una perspectiva sostiene que fue simplemente un ser humano con fallas, atrapada en un ciclo de conducta autodestructiva y reflejo de la decadencia moral más amplia de Israel. En esta lectura, sus infidelidades se toman literalmente, como una serie de traiciones personales que causan un dolor inmenso a Oseas. Sin embargo, otra interpretación la ve no solo como individuo, sino como una alegoría viviente. Desde este punto de vista, Gomer representa a toda la nación de Israel, que vez tras vez había roto su pacto con Dios. Sus acciones, pues, simbolizarían una infidelidad colectiva mucho mayor, la de un pueblo que había abandonado su verdadero llamado a cambio de las promesas vacías de ídolos y falsos dioses. A la complejidad de su carácter se suman las teorías que sugieren que Gomer pudo haber sido víctima de las circunstancias. En el Israel antiguo, las mujeres tenían muy pocos derechos, y con frecuencia se las consideraba propiedad o moneda de cambio en alianzas políticas y económicas. Es posible que las acciones de Gomer no fueran totalmente fruto de fallas morales personales, sino también un resultado de las estructuras opresivas de su sociedad. Desde esta perspectiva, su vida se transforma en un conmovedor comentario sobre las opciones limitadas de las mujeres, una historia de supervivencia en un mundo que ofrecía pocas alternativas. A lo largo de los siglos, eruditos han propuesto distintas interpretaciones del papel de Gomer. Algunos sostienen que su historia debe leerse como un relato directo sobre la infidelidad conyugal y sus consecuencias, mientras que otros insisten en que se trata de una alegoría compleja que desafía nuestra comprensión del amor y el perdón divinos. Sea cual sea el caso, el personaje de Gomer sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la literatura bíblica, una mujer cuya historia continúa suscitando reflexión, debate e incluso controversia. En esencia, la historia de Oseas y Gomer no trata únicamente de un matrimonio problemático, sino que funciona como una poderosa alegoría de la relación entre Dios y su pueblo. En este relato, cada acto de traición, cada instante de dolor, está cargado de significado simbólico. La infidelidad de Gomer representa la apostasía espiritual de Israel, una nación que había abandonado repetidamente su pacto con el Dios verdadero en favor de ídolos efímeros. Piénsalo. Cuando oyes la palabra infidelidad, quizá imagines una traición personal o un corazón roto. Pero en el contexto del mensaje de Oseas, la infidelidad adquiere una dimensión mucho más amplia y cósmica. No se trata solo de una esposa que engaña a su esposo, sino de todo un pueblo que se desvía del camino de la rectitud, que intercambia lo eterno por lo pasajero. En esta metáfora, el dolor que experimenta Oseas refleja el dolor que siente Dios cuando su pueblo se aleja. Cada vez que Gomer actúa de una manera que rompe el vínculo conyugal, es como si se violara el pacto entre Dios e Israel. Y sin embargo, la belleza de este relato radica en su mensaje de esperanza. Incluso ante una traición tan profunda, siempre existe la posibilidad de la redención, la promesa de que sin importar cuán lejos uno se haya desviado, la puerta del perdón nunca se cierra por completo. Este tema de la redención está tejido a lo largo de toda la historia. El compromiso inquebrantable de Oseas con Gomer, a pesar de sus repetidos errores, es una ilustración contundente de la clase de amor que se niega a rendirse. No es un amor ingenuo que ignora las faltas, sino un amor valiente que enfrenta el dolor de frente y aún así elige la esperanza de la renovación. En muchos sentidos, este es el mismo amor que Dios nos ofrece. Un amor que nos encuentra en nuestra ruptura y nos guía con suavidad hacia la plenitud. También existe un interesante paralelismo con otros relatos bíblicos. Por ejemplo, piensa en la relación entre Cristo y la Iglesia, caracterizada por la gracia incesante y la promesa de una restauración final,
a pesar de las constantes fallas. El matrimonio de Oseas con Gomer puede verse como una versión en pequeño de esa relación divina más amplia. Nos recuerda que el amor verdadero no se define por la perfección ni por la ausencia de traición, sino por la disposición a perseverar, a perdonar y a reconstruir incluso cuando todo parece perdido. La metáfora de la infidelidad en esta narración también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia enfrentamos la traición, no solo de parte de otros, sino incluso de nosotros mismos? ¿Y cómo respondemos cuando la confianza se hace añicos? La historia de Oseas y Gomer nos desafía a considerar si podemos encontrar la fuerza para perdonar, si podemos ver más allá del dolor inmediato y vislumbrar el potencial de crecimiento y sanación. Es un mensaje que habla directamente al corazón humano, exhortándonos a abrazar la posibilidad de la transformación, incluso ante heridas profundas. Ahora, entremos en los detalles más crudos. De acuerdo con el relato bíblico, la vida de Gomer estuvo marcada por ciclos repetidos de infidelidad, independientemente de si interpreta sus acciones como traiciones literales o como gestos simbólicos que reflejan la deslealtad espiritual más amplia de Israel. No se puede negar el profundo impacto que su comportamiento tuvo en la vida de Oseas. Cada acto de traición hería en lo más hondo, cuestionando los cimientos mismos de su relación y sembrando dudas sobre la posibilidad de una redención real. La respuesta de Oseas ante estas pruebas es simplemente extraordinaria. A pesar del dolor constante que le infligían las acciones de Gomer, se mantuvo firme. En lugar de rendirse a la amargura o de alejarse, eligió abrazarla con un amor que desafiaba la lógica y la expectativa. Su compromiso no era una resignación pasiva al destino, sino un acto de fe casi revolucionario, una declaración de que el amor incondicional puede vencer incluso la traición más devastadora. Imagina la agitación emocional que debió sentir Oseas. En una sociedad donde el honor y la lealtad eran primordiales, la infidelidad pública de Gomer habría sido una fuente constante de escándalo y vergüenza. Sin embargo, en lugar de permitir que el dolor endureciera su corazón, Oseas transformó su agonía personal en un testimonio viviente de perdón. Su amor era un faro de esperanza, no solo para Gomer, sino para toda una nación que había perdido el rumbo. En cada momento de dolor existía la posibilidad de sanación, una posibilidad que sigue inspirando a la gente hasta hoy. Algunos podrían decir que el amor de Oseas era ingenuo, que rozaba la autodestrucción. Pero si miras con más detenimiento, verás que su amor no tenía nada de sencillo. Era un amor profundo, abarcador, que aceptaba las imperfecciones y miraba más allá del dolor inmediato para vislumbrar la promesa de la redención futura. Su disposición a perdonar a Gomer una y otra vez fue un acto radical, un recordatorio audaz de que incluso cuando la confianza se quiebra, la posibilidad de renovación permanece. Para muchos de nosotros, la idea de perdonar a alguien que nos ha herido repetidamente puede parecer casi imposible. Sin embargo, en la historia de Oseas encontramos un modelo de cómo el perdón puede ser una fuerza transformadora. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿podemos aprender a ver más allá del dolor de la traición? ¿Podemos encontrar la fuerza para abrazar a quienes nos han hecho daño, no como una muestra de debilidad, sino como un acto de valentía y compasión? Estas son las preguntas que plantea la historia de Oseas, un desafío a nuestros corazones y un llamado a vivir de una manera tan resistente como compasiva. Cuando miramos la historia de Oseas y Gomer, es importante recordar que esto no es simplemente un drama personal, sino un mensaje profético de gran alcance. Las acciones de Gomer no son solo las acciones de una mujer atribulada, sino un reflejo simbólico de la desviación de toda una nación.
En el libro de Oseas, Gomer se utiliza como alegoría de Israel, un pueblo que, como un cónyuge infiel, había roto su pacto con Dios. Este mensaje profético es tanto audaz como inquietante. Obliga al público a enfrentar la realidad de que el adulterio espiritual es una grave transgresión, una traición que hiere el corazón mismo de la relación divina. Cada vez que Gomer se desvía, es como si Israel le diera la espalda al único Dios verdadero, eligiendo en cambio los placeres efímeros de la idolatría y el compromiso moral dudoso. Sin embargo, incluso en esta imagen de profunda traición, hay esperanza. El mensaje no es solo de juicio y condena, también es un llamado al arrepentimiento, la promesa de que incluso el más descarriado puede regresar a unos brazos llenos de amor. El papel simbólico de Gomer sirve como un espejo para toda la nación. Nos recuerda que cuando nos alejamos de lo bueno y lo verdadero, corremos el riesgo de perder la esencia misma de nuestra identidad. Pero también nos dice que la redención siempre está al alcance, sin importar cuán lejos nos hayamos ido. De este modo, la historia de Oseas y Gomer es un recordatorio atemporal de que el camino de regreso a la plenitud nunca está completamente cerrado. Hay un paralelismo sorprendente aquí con muchos otros relatos bíblicos. Por ejemplo, la relación entre Cristo y la Iglesia, donde, a pesar de las frecuentes fallas de la Iglesia, el amor de Cristo permanece inquebrantable. Así como el amor de Oseas por Gomer simboliza el compromiso inquebrantable de Dios con Israel, el amor de Cristo testifica el poder transformador del perdón. En ambos casos, el mensaje es claro: el amor verdadero no nos abandona, incluso cuando fallamos. Para quienes lidiamos con sentimientos de culpa o arrepentimiento, la alegoría de Gomer e Israel ofrece una lección profunda. Nos enseña que, aunque la traición y la infidelidad pueden causar heridas profundas, no son la última palabra de nuestra historia. Siempre existe la posibilidad de la renovación, la oportunidad de reparar lo que se ha roto y de reconstruir relaciones sobre una base de comprensión y gracia. La historia de Gomer ha resonado a través de los siglos, influyendo no solo en la teología bíblica, sino también en el arte, la literatura e incluso en los debates modernos sobre relaciones humanas. Con el tiempo, su historia ha sido interpretada de muchas formas, a veces como una advertencia, otras como una narración de redención trágica. Sea cual sea la interpretación, hay algo innegable. El impacto de su historia es profundo y de largo alcance. Durante siglos, eruditos y teólogos se han esforzado por comprender el significado de la vida de Gomer. Su personaje ha servido para explorar algunas de las preguntas más profundas sobre la lealtad, la traición y la naturaleza del amor divino. En sermones y debates académicos, su historia ha funcionado como un símbolo poderoso, un recordatorio del costo de la infidelidad y del poder transformador del perdón. Incluso en la época moderna, cuando nuestra comprensión de las relaciones ha evolucionado, las lecciones de Oseas y Gomer siguen siendo sorprendentemente relevantes. Artistas, poetas y escritores han encontrado inspiración sin límites en su historia. Desde pinturas dramáticas que capturan la tristeza en los ojos de Gomer, hasta novelas que reimaginan su vida en escenarios contemporáneos, su legado continúa alimentando la expresión creativa. Estas interpretaciones artísticas añaden capas de significado al relato original, animándonos a ver más allá del texto literal y a descubrir las verdades más profundas que encierra. En muchos sentidos, la historia de Gomer es un espejo que refleja nuestras propias vidas. Nos desafía a considerar las consecuencias de la traición, no solo en un nivel personal, sino también social. Nos empuja a preguntarnos: ¿cómo reconstruimos la confianza después de que se ha roto? ¿Qué significa perdonar de verdad? Y en un mundo donde las relaciones a menudo están plagadas de complicaciones,
¿Podemos encontrar alguna vez el amor incondicional que demostró Oseas? El legado de la historia de Gomer encierra tanto dolor como esperanza. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de la renovación. Nos muestra que nuestros errores no tienen por qué definirnos y que el camino a la redención siempre permanece abierto para quienes estén dispuestos a dar el primer paso. Y quizás lo más importante, nos enseña que el amor, por imperfecto que sea, tiene el poder de transformar incluso las relaciones más rotas. Cuando nos alejamos de la antigua narrativa de Oseas y Gomer, es natural preguntarnos, ¿qué tienen que decir estas historias, escritas hace tantos siglos, sobre nuestras vidas actuales? La respuesta es tanto profunda como sorprendentemente directa. Los temas de la confianza, la traición, el perdón y el amor incondicional que atraviesan la historia de Oseas y Gomer no están confinados a las páginas de la historia. Resuenan en nuestras luchas y triunfos cotidianos de hoy. Piensa en las relaciones que tienes en tu propia vida, ya sea con una pareja, con un amigo, o incluso dentro de tu comunidad. Los lazos que formamos suelen ser puestos a prueba por momentos de decepción y dolor. En nuestro mundo moderno, acelerado y a veces impersonal, es fácil sentir que la confianza es frágil y que las traiciones son irreparables. Sin embargo, la historia de Oseas y Gomer ofrece una lección atemporal. Incluso las heridas más profundas pueden sanar si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón al perdón. El compromiso inquebrantable de Oseas con Gomer, a pesar de sus repetidas traiciones, sirve como una metáfora poderosa de cómo podemos abordar nuestras propias relaciones. Nos desafía a considerar que el amor verdadero no exige perfección, sino que es una fuerza resiliente que perdura a través de los desafíos. En nuestra sociedad, donde la cultura de la gratificación instantánea a menudo premia las soluciones rápidas y las conexiones superficiales, el ejemplo de Oseas es un llamado a profundizar. Su vida nos recuerda que el perdón y la reconciliación no son signos de debilidad, sino elecciones valientes que allanan el camino hacia la sanación genuina y el cambio duradero. Piensa en las veces que te has sentido herido por alguien en quien confiabas. Tal vez un amigo te defraudó, una pareja rompió tu confianza o incluso te sentiste decepcionado de tus propias acciones. La reacción natural podría ser la de aislarte o erigir muros como defensa. Pero el mensaje radical de Oseas es que es precisamente al abrirnos, pese al riesgo de más dolor, cuando descubrimos la posibilidad de la transformación. Esto no significa que perdonar sea fácil, ni que debamos ignorar los comportamientos dañinos. Más bien, es una invitación a ver cada retroceso como una oportunidad para reconstruir una conexión más fuerte y compasiva. La psicología moderna refuerza esta antigua sabiduría. Estudios demuestran que aferrarnos al rencor puede tener efectos perjudiciales en nuestra salud mental y física. Por otro lado, el acto de perdonar se relaciona con niveles más bajos de estrés, una mejor salud cardíaca y una mayor sensación de bienestar general. Esta perspectiva científica se alinea estrechamente con la visión espiritual de la historia de Oseas. La sanación y la transformación comienzan cuando decidimos dejar atrás el pasado y avanzar. En nuestra era digital, donde las redes sociales y la comunicación instantánea a veces amplifican los conflictos, las lecciones sobre el perdón incondicional parecen aún más cruciales. Cada día, los titulares nos recuerdan traiciones a gran escala, ya sea en política, negocios o vidas personales. Sin embargo, entre tanto ruido y cinismo, existen incontables historias de reconciliación y redención que hacen eco al mensaje de Oseas y Gomer. Estas historias nos recuerdan que, aunque la traición pueda causar cicatrices profundas, es la decisión de perdonar la que finalmente conduce a la recuperación y el crecimiento. La narrativa de Oseas y Gomer
también habla de asuntos de identidad y autoestima. En el mundo actual, mucha gente lidia con sentimientos de insuficiencia o con el peso de errores pasados. Es muy fácil permitir que la culpa y la vergüenza definan quiénes somos. Sin embargo, el mensaje perdurable de esta historia antigua es que cada persona es digna de redención. Así como el amor de Oseas por Gomer no dependía de que ella fuera perfecta, nuestro valor no está determinado únicamente por nuestros tropiezos. Cada acto de perdón es una afirmación de la creencia de que todos podemos cambiar y mejorar, sin importar nuestro pasado. Además, existe un potente aspecto comunitario en esta lección. En una época en la que las divisiones, políticas, sociales o culturales, parecen más marcadas que nunca, la idea de extender la gracia y el perdón mutuo resulta tanto revolucionaria como sanadora. La vida de Oseas nos enseña que al abrazar el perdón podemos tender puentes sobre los abismos que nos separan. Nos invita a ver más allá de nuestras diferencias y a reconocer la humanidad compartida. Al hacerlo, no solo reparamos nuestras relaciones personales, sino que también contribuimos a una comunidad más compasiva y unida. Por otra parte, la historia de Oseas y Gomer nos plantea la necesidad de repensar cómo entendemos la justicia y la retribución. En muchos debates modernos, tendemos a equiparar la justicia con el castigo. Sin embargo, el ejemplo de Oseas muestra que la verdadera justicia podría residir en el acto de restaurar relaciones, en lugar de limitarse a administrar represalias. Perdonar no significa condonar comportamientos nocivos, más bien, abre la puerta a la transformación. Es un llamado a romper el ciclo de la venganza y a crear un espacio para la sanación, tanto para la persona agraviada como para quien causó el dolor. Para quienes estamos lidiando con nuestras propias experiencias de traición, este mensaje puede resonar de manera especial. Nos ofrece una forma de salir del ciclo del resentimiento y nos invita a imaginar un futuro en el que cada error pueda ser el punto de partida para un nuevo comienzo. Ya sea que estés enfrentando un desamor, tratando con dinámicas familiares complejas o lidiando con problemas sociales más amplios, los principios que encarna la vida de Oseas pueden servir de hoja de ruta para avanzar con gracia y resiliencia. En términos prácticos, acoger las lecciones de Oseas y Gomer implica tomar la decisión consciente cada día de elegir el perdón sobre la amargura. Significa mantener conversaciones honestas, buscar comprender en lugar de juzgar y reconocer que la sanación es un proceso que requiere tiempo y paciencia. También implica dar espacio a los demás para crecer, incluso cuando su camino hacia la redención esté plagado de tropiezos. Esta es una lección tan aplicable a nuestras vidas personales como lo es a nuestras interacciones públicas y profesionales. En última instancia, la relevancia de la historia de Oseas y Gomer radica en su capacidad de hablar a la experiencia humana universal. No ofrece una solución rápida ni sencilla, sino que nos invita a una conversación más profunda sobre lo que realmente significa amar, sufrir y sanar. Es una narrativa que nos recuerda que, si bien la traición puede dejarnos sintiéndonos aislados y rotos, el poder del perdón puede iluminar el camino hacia la renovación y la esperanza. A medida que profundizamos en esta narrativa intemporal, es normal que surjan preguntas. A lo largo de los siglos, eruditos, teólogos y personas de a pie han lidiado con algunos de los aspectos más desafiantes de la historia de Oseas y Gomer. Dediquemos ahora un momento a responder esas preguntas y aclarar ideas erróneas frecuentes que persisten en torno a este relato. Una de las preguntas más comunes es: ¿era Gomer realmente una prostituta? Esta cuestión ha generado mucho debate y a menudo ha sido un punto álgido entre distintas interpretaciones del texto. Algunas fuentes antiguas, así como ciertos comentarios modernos,
sugieren que el comportamiento de Gomer coincide con el de una prostituta o mujer de mala fama. Esta interpretación se basa en gran medida en el lenguaje e imágenes que aparecen en el texto, que muchos han entendido como símbolo de la infidelidad y la decadencia moral. Sin embargo, es importante reconocer que el término prostituta, en este contexto, podría no tener las mismas connotaciones que hoy en día. Varios eruditos sostienen que la etiqueta se usaba más como un recurso simbólico, una forma de ilustrar la infidelidad espiritual, que como una descripción literal de la profesión de Gomer. Esto nos lleva a una segunda pregunta frecuente. ¿Por qué Dios elegiría un matrimonio tan poco convencional y doloroso como medio de transmitir su mensaje? A primera vista, puede parecer desconcertante o incluso ofensivo que Dios ordenara a un hombre como Oseas casarse con alguien con un pasado marcado por la traición. Sin embargo, el punto clave es que este mandato nunca tuvo como finalidad presentar a Gomer como una pareja ideal. Más bien, estaba diseñado para servir como una parábola viviente. La relación de Oseas con Gomer simbolizaba la relación entre Dios e Israel, una relación marcada por la infidelidad pero abierta a la posibilidad de la redención. El dolor y la angustia que experimentaba Oseas eran deliberados, concebidos para reflejar la enorme tristeza que Dios sentía ante la infidelidad de su pueblo. Así, lo complejo de su relación no avala el pecado, sino que subraya las consecuencias de la infidelidad espiritual. Otra pregunta común ¿es Gomer solo una figura simbólica o fue una persona real con una historia concreta? Esta cuestión ha suscitado apasionadas discusiones entre los estudiosos durante generaciones. Por un lado, algunos insisten en que hay que entender a Gomer sobre todo como una metáfora, una representación de la infidelidad colectiva de Israel. En esta visión, sus acciones no deben tomarse únicamente a nivel personal, sino como un comentario más amplio sobre la condición espiritual de toda una nación. Por otro lado, hay quienes argumentan que Gomer sí fue un personaje histórico, con una historia de vida real que tenía tanto un significado literal como simbólico. La verdad, bien podría ser que su figura incorpore elementos de ambas posturas. Ya sea vista como una persona o como un arquetipo simbólico, el mensaje principal sigue siendo el mismo. La historia nos desafía a encarar la dolorosa realidad de la traición y al mismo tiempo a aferrarnos a la esperanza de la renovación. Un tercer malentendido frecuente es la idea de que el amor de Oseas por Gomer era simplemente ingenuo o incluso autodestructivo. A veces, los críticos dicen que su perdón constante demostraba debilidad, sugiriendo que habría sido mejor abandonar una relación que solo le traía sufrimiento. Sin embargo, un examen más minucioso de la narrativa revela que las acciones de Oseas estaban lejos de ser ingenuas. Su decisión de seguir amando a Gomer fue un acto radical de fe, la personificación del amor incondicional que Dios ofrece, incluso cuando fallamos. Lejos de ser una aceptación pasiva de la injusticia, el amor de Oseas fue una elección deliberada y valiente. Mostraba que la verdadera fortaleza no reside en guardar rencores, sino en la capacidad de perdonar y de ver el potencial de transformación, incluso en las relaciones más rotas. Otro punto muy comentado es cómo aplicar la narrativa de Oseas y Gomer en el contexto actual. Algunos consideran que el texto antiguo está desfasado y que sus enseñanzas pertenecen a una era pasada sin relevancia para los problemas contemporáneos. Sin embargo, si eliminamos las especificidades históricas y culturales, encontramos que los temas centrales de la historia son universales. La confianza, la traición y el perdón siguen siendo tan reales hoy como lo fueron en el Israel antiguo. El relato nos invita a examinar nuestras propias experiencias con estos temas y a considerar cómo podríamos afrontar mejor las complejidades de las relaciones humanas.
nos empuja a preguntarnos, ¿podemos perdonar de verdad a alguien que nos ha herido profundamente? ¿Se puede reconstruir la confianza después de que se ha hecho pedazos? ¿Qué significa amar incondicionalmente en un mundo que a menudo valora más la perfección que la autenticidad? Muchas personas también se preguntan si, al retratar a Gomer de una manera relativamente comprensiva, la narrativa justifica la infidelidad. Esta es una interpretación errónea frecuente. El texto no celebra la traición, más bien, utiliza la realidad de las acciones de Gomer para subrayar una verdad espiritual más profunda. Su conducta, ya sea vista como un cúmulo de faltas morales o como una respuesta a las presiones de su entorno, nunca se presenta como algo digno de admiración. En cambio, sirve como catalizador para la transformación de Oseas y como espejo de la idolatría espiritual de Israel. De esta manera, la historia no justifica la infidelidad, sino que llama a reconocer el costo profundo de la traición, tanto en las relaciones personales como en nuestra conexión con lo divino. Por último, muchos se plantean, ¿qué podemos sacar en lo personal de esta historia? La respuesta, aunque profundamente personal, también es sorprendentemente universal. El relato de Oseas y Gomer nos desafía a reconocer el poder transformador del perdón en nuestra propia vida. Nos recuerda que cada acto de traición lleva consigo la posibilidad de la renovación. Nos enseña que el amor no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la voluntad de perseverar y superar el dolor que acarrea. Tanto si enfrentas una relación rota, luchas con la culpa personal o buscas reparar una comunidad dividida, las lecciones que encierra esta historia ancestral pueden ofrecer guía y esperanza. Al abordar estas preguntas y aclarar los malentendidos más comunes, vemos que la historia de Oseas y Gomer no es un sencillo cuento de buenos y malos. Es un relato complejo y lleno de matices que nos invita a lidiar con preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, la posibilidad de la redención y el verdadero significado del perdón. Nos empuja a mirar más allá de los juicios superficiales y a involucrarnos con las verdades más profundas y a menudo dolorosas que configuran nuestra existencia. Y al hacerlo, abre la puerta a una forma de vivir más compasiva y más resistente. Al acercarnos al final de esta profunda exploración de la historia de Oseas y Gomer, resulta claro que esta antigua narrativa encierra enseñanzas tanto eternas como urgentemente pertinentes. El viaje que hemos emprendido hoy ha sido de reflexión profunda, un trayecto que atraviesa las realidades dolorosas de la traición, el arduo camino del perdón y la promesa duradera de la redención. La historia de Oseas y Gomer no es solo un relato del pasado remoto. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras propias dudas y nuestra capacidad de levantarnos una vez más. El compromiso de Oseas con Gomer, a pesar de todas las dificultades y traiciones, nos enseña que el amor es mucho más complejo que una simple ecuación de lo correcto y lo incorrecto. Su disposición a perdonar y a vislumbrar el potencial de cambio, incluso frente a repetidas desilusiones, es un testamento poderoso a la fuerza del amor incondicional. Nos recuerda que si bien todos podemos fracasar, cada día representa una nueva oportunidad para reconstruir, perdonar y forjar un futuro en el que nuestros errores pasados no dicten nuestro destino. Este mensaje resulta especialmente conmovedor en un mundo donde es muy fácil aferrarse a los rencores, permitir que la amargura arraigue y dejar que nuestros fracasos definan nuestro valor. Sin embargo, la historia que hemos estudiado hoy ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Nos invita a creer en la posibilidad de la renovación, a entender que cada herida encierra la semilla de la sanación y que cada acto de perdón es un acto de valentía profunda.
cuando elegimos perdonar, ya sea perdonar a alguien que nos ha herido o perdonarnos a nosotros mismos por nuestros propios errores, abrimos la puerta a la transformación. Nos liberamos de las cadenas del resentimiento y permitimos que la esperanza ilumine los rincones más oscuros de nuestra vida. Reflexiona sobre las formas en que esta narrativa ha desafiado tus propias percepciones. Quizá hayas pasado por momentos en los que te sentiste traicionado, cuando el dolor parecía demasiado intenso para superarlo. En esos instantes, considera el ejemplo de Oseas, un hombre que no permitió que la desesperación dictara su futuro, sino que eligió ver cada nuevo día como una oportunidad para amar de nuevo. Su historia es un recordatorio poderoso de que el perdón no implica olvidar el pasado, sino aprender de él y utilizar esas lecciones para construir un mañana más compasivo. Mientras cerramos este capítulo, piensa en los efectos en cadena que el perdón puede tener en tu comunidad. Cada acto de comprensión y cada gesto de compasión contribuyen a una cultura más propicia para la curación. En nuestro mundo dividido, donde los conflictos y los malentendidos parecen multiplicarse, el simple pero transformador acto de perdonar puede ser una fuerza radical de unidad. Nos recuerda que, sin importar cuán fragmentadas estén nuestras relaciones, la posibilidad de la reconciliación siempre existe si estamos dispuestos a dar ese primer paso. Para concluir, quiero dejarte con un pensamiento que me ha acompañado a lo largo de todo este recorrido. El perdón es un proceso continuo, un viaje que nunca termina realmente, porque la vida misma es una sucesión de desafíos y oportunidades para crecer. La historia de Oseas y Gomer lo ejemplifica de manera preciosa. Nos dice que incluso cuando el camino es largo y está lleno de obstáculos, siempre está la promesa de un nuevo comienzo. Cada momento de perdón es una pequeña victoria, un paso hacia una vida más rica en amor, más profunda en comprensión y más fuerte ante la adversidad. Gracias por acompañarme en esta exploración reflexiva de uno de los relatos más desafiantes y estimulantes de la Biblia. Espero que las ideas compartidas hoy no solo hayan profundizado tu comprensión de la historia de Oseas y Gomer, sino que también te hayan brindado consuelo e inspiración para tu propia vida. Que encuentres la fuerza para perdonar, el valor para amar y la esperanza para seguir adelante, incluso cuando el camino parezca incierto. Al finalizar esta conversación, llévate la verdad imperecedera de que todo final es en realidad el comienzo de un nuevo capítulo. En cada momento de angustia se esconde el potencial de la renovación, y en cada acto de perdón, por mínimo que sea, hay una luz que nos guía hacia un futuro lleno de promesa. Hasta que nos volvamos a encontrar, sigue preguntando, sigue creciendo y sobre todo, sigue amando. Que Dios te bendiga y que tu camino sea de sanación continua y transformación. Mientras continuamos nuestra exploración de la historia de Oseas y Gomer, me gustaría profundizar en algunas reflexiones adicionales e ideas ampliadas que nos ayudan a entender mejor el significado global de este antiguo relato. Hay mucho por desentrañar en esta historia, y te invito a considerar estos pensamientos como reflexiones personales y como claves para descubrir las diversas capas de simbolismo y verdad tejidas en este potente relato bíblico. Uno de los aspectos más notables de esta historia es cómo pone a prueba nuestras ideas cotidianas sobre el perdón y el amor incondicional. Piénsalo, en nuestro mundo moderno, la idea de perdonar a alguien que nos ha herido repetidamente se ve a menudo como algo casi imposible. Nos enseñan a protegernos, a aferrarnos a nuestro dolor como recordatorio de lo que hemos perdido, y en ocasiones, incluso a buscar justicia de una manera que refuerce nuestra propia sensación de valía. Sin embargo, al mirar el ejemplo de Oseas, vemos un enfoque radicalmente diferente. Aquí tenemos a un hombre que,
a pesar de experimentar una traición profunda y un gran pesar, decide mantener su corazón abierto. Su amor por Gomer no es un gesto ingenuo o sentimental, sino una declaración valiente de que la posibilidad de la renovación y la transformación existe incluso en las relaciones más rotas. Imagina la geografía emocional de alguien que ha sido lastimado una y otra vez. Es fácil entender por qué muchos elegirían levantar muros y protegerse de un nuevo dolor. Pero el viaje de Oseas nos obliga a preguntarnos: ¿y si hay otra manera? ¿Y si la verdadera fuerza no radica en excluir a los demás, sino en atreverse a perdonar y, al hacerlo, invitar a la sanación a nuestras vidas? Esta es una de las lecciones centrales del relato. Nos dice que el perdón no consiste en aprobar el mal comportamiento ni en olvidar el pasado, sino en aceptar que todos somos imperfectos y que el espíritu humano tiene la capacidad de sobreponerse incluso a las heridas más hondas. Cuando reflexionamos sobre esta idea, comenzamos a ver que el perdón es, en muchos sentidos, un acto revolucionario. Es una rebelión contra el instinto de aferrarse a la amargura y un compromiso con un modo de vida más elevado y compasivo. La historia de Oseas es un recordatorio de que el perdón puede interrumpir el ciclo del dolor. Convierte una narrativa de traición en una de esperanza, donde cada acto de gracia se convierte en un paso hacia la sanación, no solo para quien es perdonado, sino también para quien perdona. En este sentido, el perdón se vuelve una fuente de fortaleza y resiliencia, un testamento de que nuestra capacidad de amar profundamente es lo que, en última instancia, nos define. Este relato también nos lleva a examinar el contexto social del Israel antiguo. En aquella época, las mujeres como Gomer a menudo tenían pocas opciones. Las estructuras sociales eran rígidas y se consideraba con frecuencia a las mujeres en función de su papel dentro de una familia o comunidad, más que como seres independientes. Las acciones de Gomer, ya sean percibidas como infidelidades o como respuestas a un ambiente restrictivo, deben entenderse en este contexto. Cuando consideramos su situación, vemos que su historia no trata únicamente de un fracaso moral personal, sino también de las complejas dinámicas de poder, autonomía y supervivencia en una sociedad patriarcal. Sus luchas sacan a relucir las duras realidades que muchas mujeres han enfrentado a lo largo de la historia y que aún siguen enfrentando hoy en día. Al adentrarnos en estos factores culturales, descubrimos que la historia de Oseas y Gomer se refiere tanto a la condición humana como al amor divino. Nos insta a mirar más allá de las simples etiquetas y a entender que cada individuo está configurado por sus circunstancias. La vida de Gomer, con todo su dolor e incertidumbre, se convierte en un espejo de los múltiples desafíos que experimentan las personas en sociedades donde las oportunidades son escasas y las voces a menudo son silenciadas. Visto desde esta perspectiva, su historia deja de ser solo una caída personal y se transforma en un llamado a reflexionar sobre cómo podemos comprender y abordar mejor las injusticias que persisten en nuestros días. Otro elemento fascinante de esta historia es su hincapié en la transformación a través del sufrimiento. A menudo oímos decir que la adversidad puede conducir al crecimiento, y el camino de Oseas y Gomer es un ejemplo profundo de esta verdad. Los ciclos repetidos de traición y reconciliación en su relación nos muestran que el sufrimiento no tiene por qué ser la última palabra de nuestra historia. Más bien, puede servir como catalizador para el cambio, un proceso doloroso pero necesario que permite a las personas, e incluso a comunidades enteras, descubrir una nueva fuerza y un propósito renovado. Considera la idea de que cada momento de dolor puede ser también un momento de potencial sanación. Esta no es una lección fácil de asimilar, y ciertamente no sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, la historia de Oseas y Gomer nos enseña que al enfrentar nuestro dolor de frente,
Al reconocer nuestras heridas más profundas y elegir avanzar a pesar de ellas, nos abrimos a la posibilidad de la redención. Es un mensaje que resuena en cualquiera que se haya sentido alguna vez abrumado por el peso de sus propias luchas. Por difíciles que parezcan los desafíos, siempre hay una forma de reconstruir y transformar nuestras vidas. Lo verdaderamente extraordinario es que este mensaje no se limita a los textos antiguos, sino que es una verdad universal, aplicable a todas las generaciones. En nuestro mundo moderno, donde aún lidiamos con relaciones rotas, fracasos personales e injusticias sociales, la promesa de la renovación sigue siendo igual de poderosa, ya sea que enfrentes las secuelas de una ruptura dolorosa, la traición de un amigo o ser querido, o dificultades sistémicas que parecen imposibles de superar. La idea de que podemos elevarnos por encima de nuestras circunstancias es tan inspiradora como liberadora. Además, hay una dimensión psicológica profunda en estas reflexiones. Muchos estudios contemporáneos en psicología y neurociencia muestran que el acto de perdonar puede tener beneficios tangibles para nuestra salud mental y física. Cuando decidimos soltar la ira y el resentimiento, no solo estamos reparando nuestras relaciones, sino que también nos estamos sanando a nosotros mismos. Este es un punto que la historia de Oseas y Gomer subraya de manera sutil. El perdón no es solo un acto moral o espiritual, sino también profundamente personal, capaz de promover una vida más equilibrada y sana. Perdonar, entonces, se convierte en un proceso transformador que restaura nuestra paz interior y nos permite avanzar con vigor renovado. También quiero destacar que el camino hacia el perdón rara vez es lineal. Es un sendero sinuoso, lleno de retrocesos, momentos de duda y periodos de intenso dolor emocional. Hay días en que las heridas parecen demasiado profundas para curarse, cuando el recuerdo de la traición se siente como un ancla que nos hunde. Pero es justamente en esos momentos de lucha cuando la posibilidad de la transformación se vuelve más real. Cada paso que damos hacia el perdón es un acto de valentía, una decisión de creer que el futuro puede ser mejor que el pasado. Y aunque el proceso sea largo y esté plagado de dificultades, la recompensa final es una vida más rica, más compasiva y más en sintonía con la promesa divina de la renovación. A lo largo de la historia, incontables voces han hecho eco en la idea de que el perdón es la clave para liberar nuestro máximo potencial como seres humanos. Desde los sabios de la antigüedad hasta los terapeutas modernos, el mensaje es el mismo. Aferrarnos al rencor es aprisionarnos en un ciclo de sufrimiento. En contraste, el perdón actúa como un soplo de aire fresco, liberándonos de las cadenas del pasado y abriéndonos a nuevas posibilidades de crecimiento y alegría. La historia de Oseas y Gomer es un recordatorio intemporal de esta verdad, invitándonos a explorar lo que realmente significa ser libres de la carga de la amargura. Además, la narrativa nos desafía a considerar cómo nos relacionamos unos con otros en nuestras comunidades. En un mundo que a menudo parece dividido por conflictos, malentendidos y desconfianza, el ejemplo del perdón radical ofrece un camino hacia la reconciliación. Nos pregunta si somos capaces de extender la gracia a quienes nos han hecho daño, ya sea a nivel personal o dentro de nuestras estructuras sociales más amplias. Perdonar a alguien no es un signo de debilidad o derrota. Es una declaración valiente de que creemos en la posibilidad del cambio y que estamos comprometidos con la construcción de un mundo mejor y más amoroso. Hay una hermosa paradoja en la idea de que el perdón puede ser tanto un acto profundamente personal como una fuerza de transformación social. Cuando elegimos perdonar, no solo sanamos nuestro propio corazón, sino que también damos ejemplo a los demás. Nuestra disposición a abrazar la compasión ante el dolor puede irradiarse, inspirando a quienes nos rodean a hacer lo mismo. De esta manera,
el legado del amor inquebrantable de Oseas por Gomer puede trascender su historia individual y convertirse en un llamado a la acción para todos. Construir puentes en lugar de muros, buscar la comprensión en lugar de la división y creer en la posibilidad de la redención, tanto para nosotros mismos como para nuestras comunidades. Al reflexionar sobre estos temas, vemos que las reflexiones más amplias que surgen de la historia de Oseas y Gomer encajan con muchos de los retos que enfrentamos hoy. Ya sea la tarea de reparar relaciones fracturadas o la labor más extensa de sanar una comunidad dividida, el mensaje permanece claro. El perdón es una herramienta poderosa de transformación. No se trata de borrar el pasado ni de ignorar nuestro dolor, sino de encontrar la fuerza para avanzar y construir algo mejor a partir de las cenizas de nuestra ruptura. Mientras comparto estas reflexiones, espero que percibas la profundidad y la riqueza de este antiguo relato y veas cómo sus enseñanzas siguen vivas en nuestro día a día. Es una historia que nos invita a mirar hacia nuestro interior, a enfrentar nuestras propias vulnerabilidades y a abrir el corazón a la posibilidad de la renovación. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una chispa de esperanza esperando a ser avivada, la promesa de que, por muy lejos que hayamos llegado, siempre podemos regresar al amor. Hay mucha sabiduría en la idea de que cada desafío que enfrentamos es también una oportunidad de aprender, de crecer y de redefinir lo que significa ser verdaderamente humanos. En la historia de Oseas y Gomer, vemos que la transformación no es un milagro instantáneo, sino un proceso gradual y a veces doloroso. Requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, la voluntad de abrazar las imperfecciones que nos hacen quienes somos. Y son precisamente esas imperfecciones, esos momentos de vulnerabilidad y fractura, las que preparan el terreno para un cambio genuino y duradero. Te animo a que lleves estas reflexiones a tu propia vida mientras sigues tu camino. Piensa en las ocasiones en que has tenido dificultades para perdonar, o en las veces que el pasado ha pesado demasiado sobre tus hombros. ¿Qué pasaría si, como Oseas, vieras en esos instantes no un fracaso, sino un peldaño hacia un futuro más compasivo? ¿Qué pasaría si cada acto de perdón fuese una pequeña rebelión contra las fuerzas que nos mantienen atrapados en el dolor? Este es el poder radical y transformador que yace en el corazón de la historia que hemos explorado hoy. A medida que seguimos desentrañando las capas de este relato, deja que estas reflexiones adicionales sean tanto un consuelo como un reto, un recordatorio de que, aunque el camino hacia la sanación pueda ser largo y tortuoso, cada paso que demos es una victoria que vale la pena celebrar. Abre tu mente a la posibilidad de que cada momento de dolor pueda ser también un momento de profunda comprensión, y deja que el ejemplo del amor inquebrantable de Oseas te inspire a seguir avanzando sin importar los obstáculos. Ahora que nos acercamos verdaderamente al final de esta exploración tan profunda y sentida, quiero dejarte unas últimas palabras que encierren la esencia de lo que hemos discutido. La historia de Oseas y Gomer sigue desafiándonos, inspirándonos y conmoviendo nuestras fibras más íntimas, porque es, en última instancia, una historia de esperanza en medio de la desesperación, de luz que irrumpe en las horas más oscuras y del increíble poder del amor incondicional. Reflexiona un momento. A pesar de todo el dolor, la traición y la aparente desesperanza que caracterizaban su relación, la elección de Oseas de amar a Gomer se mantuvo firme. Su amor no fue un impulso pasajero ni una solución temporal, sino un acto deliberado y continuo de fe, una reafirmación diaria de que incluso los lazos más rotos pueden repararse. De esta manera, su vida se convierte en una potente metáfora de nuestras propias luchas.
Por muchas veces que caigamos, por profundas que sean nuestras heridas, siempre existe la posibilidad de levantarnos. El perdón no consiste en borrar el pasado, consiste en reconocerlo, aprender de él y elegir avanzar con esperanza. Estas palabras finales son una invitación a la acción para cada uno de nosotros. Te invitan a reflexionar sobre las maneras en que podrías extender el perdón en tu propia vida, ya sea hacia alguien que te ha herido o hacia ti mismo. A veces la persona a la que más nos cuesta perdonar es la que vemos en el espejo. Sin embargo, abrazar nuestras imperfecciones es el primer paso hacia la verdadera sanación. Cada acto de perdón, por pequeño que parezca, da testimonio de nuestra capacidad de crecer, de empatizar y de amar. Es una revolución silenciosa que empieza en nuestro interior y se expande hacia afuera, tocando a todos los que nos rodean. Quiero que recuerdes que el camino hacia el perdón es profundamente personal. Habrá días en que las heridas se sientan demasiado frescas, cuando el recuerdo de la traición parezca abrumador. Pero es precisamente en esos momentos cuando la promesa de la renovación resulta más necesaria. Así como la historia de Oseas y Gomer nos recuerda que nadie está nunca más allá de la redención, tú también puedes hallar en tu interior la fuerza para ir más allá del dolor y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Tómate un instante para pensar en las relaciones que te rodean, aquellas que han sido puestas a prueba por la adversidad o que han atravesado crisis. Pregúntate qué se necesitaría para reconstruir esos lazos, restaurar la confianza y la intimidad donde ha habido dolor. Puede que la respuesta no sea sencilla y que el camino esté lleno de obstáculos, pero ten presente que cada paso que das hacia el perdón es un paso hacia la libertad. Libertad de las cadenas del rencor, de la amargura que te inmoviliza y del aislamiento que surge de cargar con el peso del resentimiento. Para cerrar, deseo ofrecerte un mensaje de esperanza y ánimo. La historia de Oseas y Gomer no es simplemente un pasaje de la historia antigua. Es un recordatorio vivo y palpitante de que el amor es resistente. Nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una chispa de posibilidad lista para encenderse. Este mensaje es tan vital hoy como lo fue hace siglos. En un mundo donde las divisiones y los conflictos a menudo toman protagonismo, el llamado a perdonar y amar incondicionalmente se vuelve más urgente que nunca. Te invito a llevar estas reflexiones finales contigo a medida que continúas tu recorrido. Deja que sirvan como recordatorio de que, sin importar los desafíos que enfrentes, el potencial de la renovación y la transformación siempre está a tu alcance. Acepta la idea de que el perdón no es un signo de debilidad, sino un acto de enorme coraje y fortaleza, una afirmación poderosa de que crees en la posibilidad del cambio y de que estás comprometido a construir un mundo más compasivo. Gracias por unirte a mí en esta extensa y profunda exploración de una de las historias más desafiantes y reveladoras de la Biblia. Confío en que estas palabras finales resuenen en ti y te impulsen a mirar tu vida con una perspectiva renovada, una perspectiva abierta a la sanación, el crecimiento y el poder transformador del amor. Recuerda, cada final es en realidad el inicio de un nuevo capítulo, y cada acto de perdón es una victoria sobre la oscuridad de nuestro pasado. Al retirarte de esta conversación, que encuentres consuelo en la certeza de que eres capaz de gran compasión, que tienes la fortaleza para sobreponerte incluso a las heridas más profundas y que cada acto de bondad y perdón te acerca a una vida de auténtica libertad. Que este mensaje sea un faro de esperanza, un recordatorio de que por difícil que se presente el trayecto, nunca estás realmente solo. Hasta la próxima, sigue preguntando, sigue creciendo y por encima de todo, sigue amando.
Que Dios te bendiga y que tu camino esté lleno de luz y renovación.